el video. Instituto Latinoamericano de Integridad y Buen Gobierno. Construimos juntos una sociedad justa. Nuestra misión es la de coadyuvar a crear en las instituciones públicas y privadas un entorno en el que la integridad sea un valor fundamental y la corrupción no sea tolerada. Asimismo, nuestro objetivo es el de contribuir con el buen gobierno de las entidades públicas, privadas, cooperación internacional y sociedad civil en el entendimiento y fortalecimiento de los mecanismos de integridad y prevención de la corrupción con la finalidad de evitar o minimizar la ocurrencia de faltas éticas o posibles actos de corrupción. El instituto se focaliza en 3 líneas de acción orientadas a la integridad y el buen gobierno, las ciencias de comportamiento y la formación académica. La primera de ellas es la integridad y fortalecimiento institucional. Brindamos servicios de asistencia técnica para implementar y fortalecer el modelo de integridad pública, la gestión de riesgos, el sistema de control interno, el sistema de gestión antisoborno, análisis del índice de riesgos de corrupción e inconducta funcional, entre otros. La segunda línea de acción es la investigación y ciencias del comportamiento. Brindamos servicios de asistencia técnica para ciencias del conocimiento en diagnósticos conductuales para la identificación de factores psicológicos y organizacionales que influyen en riesgos de corrupción y conductas reñidas con la integridad. Diseño de intervenciones para la creación de estrategias conductuales para fomentar el cumplimiento normativo y promover decisiones éticas a través de pequeños ajustes en el entorno. Así como capacitación en integridad y comportamiento organizacional, talleres prácticos para servidores públicos, enfocados en reconocer sesgos cognitivos y fortalecer la toma de decisiones éticas en el entorno organizacional. Y nuestra tercera línea de acción es la formación académica, donde brindamos cursos, programas y conferencias relacionadas a la ética e integridad en la función pública, la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, el sistema de control interno, implementación del modelo de integridad pública, el sistema de gestión de recursos humanos y la ley del servicio civil, innovación para la integridad pública, metodologías ágiles para el diseño de acciones innovadoras y otros más. Es por ello que para el desarrollo de nuestras líneas de acción nos aseguramos de contar con un equipo consultor altamente calificado y en permanente actualización, así como un equipo de docentes nacionales e internacionales con experiencia y calidad de enseñanza. Somos el Instituto Latinoamericano de Integridad y Buen Gobierno, y construimos juntos una sociedad justa. Bien, muchas gracias a todos. Carlos Barrio, adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Juan Carlos. Estamos bastante emocionados con esta primera presentación y bueno, los que estén conectados y tengan colegas, amigos, amigas que conocen, que se han inscrito y todavía no se han conectado y tienen la posibilidad de avisarles, eh, lamentablemente el link de invitación ha estado llegando a los correos de spam. Entonces, si tienen la oportunidad de avisar a sus colegas o amigos para que puedan revisar sus correos de spam, por favor háganlo con toda confianza para que puedan ingresar a la reunión del día de hoy. Y bueno, dicho esto, entonces voy a... Buenas noches, Lorena, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas nuevamente. A todos los que se han conectado recientemente, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahora sí voy a presentar entonces a a nuestra expositora principal, a la señora Julia Gentile. ¿Es Gentile o Gentile, Julia? Como quiera. Indistinta, como quiera, ok, perfecto. Julia Gentile es licenciada en Sociología y Contratación Pública Nacional de la Universidad de Buenos Aires, con más de 20 años de experiencia laboral en el ámbito público.
es miembro de la carrera del personal de apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y se encarga de la coordinación técnico-académica del Observatorio de las Élites del Centro de Innovación de los Trabajadores, CITRA, OMED, CONICET. Entre el 2020 y el 2023 desempeñó funciones ejecutivas en la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación de nuestra hermana República de la Argentina. Muchísimas gracias, Julia, por acompañarnos. Estamos muy felices de que estés con nosotros en este lanzamiento que quedará para la historia, estoy seguro. Y bueno, te dejo ahora sí en uso de la palabra para que puedas hacer tu presentación, la cual va a durar entre 30 y 35 minutos aproximadamente, y luego abriremos un espacio de preguntas y comentarios con los participantes para poder reflexionar un poquito sobre lo que nos vayas a comentar ahora. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias primero. Buenas noches, es un honor para mí participar hoy en esta actividad organizada por el Instituto Latinoamericano de Integridad y Buen Gobierno. Felicitaciones a quienes lo llevan adelante, a Juan Carlos Cuadra, Carlos Velarde. Agradezco profundamente la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia en la Argentina. Si me permiten, les comparto. Eh, a ver, se ve. Ahora sí. Eh, Se ve la presentación, que es el desarrollo de políticas públicas de integridad y transparencia Se en ve. Argentina. Bien. Entre 2020 y 2023, un periodo realmente marcado por esfuerzos significativos. Y durante esos años, como ya comentaba Carlos, me desempeñé en la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia, que dependía de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde trabajamos con un firme compromiso para promover la integridad y la transparencia en el ámbito público, y desde ese marco vamos a tratar los temas. Espero que esta presentación les resulte valiosa. Como les decía, trabajamos en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tiene un rol fundamental de coordinación con el resto de los ministerios que forman parte del Gabinete Nacional. Y la entonces Secretaría de Gestión y Empleo Público tenía entre sus objetivos fortalecer las capacidades institucionales del Estado, otorgar legitimidad y sustento a la acción estatal en dirección a procurar el bienestar general de la ciudadanía. Y por eso, dentro de su organigrama se encontraba la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Y esta dependencia, entre otras misiones y acciones que cumplía, se dedicaba al abordaje de aquellos fenómenos que impactan en la autonomía y las capacidades estatales, y desarrollaba herramientas para incorporar esta nueva perspectiva de integridad y transparencia en la gestión pública. En particular, la subsecretaría se encargaba de promover y articular las políticas de integridad y transparencia en el sector público para darle una dimensión ética a la gestión, poniendo el foco en la prevención, como bien señalaba Juan Carlos, ¿no? Ponía el foco entonces en la prevención de procesos de captura de la decisión pública, que ya vamos a trabajar. Y esto se llevaba adelante a través de 3 líneas de acción diferentes: la asistencia técnica a los organismos públicos, la formación integral de los agentes públicos y el desarrollo de iniciativas estratégicas que estaban articuladas en red con otros organismos. En este encuentro vamos a ver algunas de estas herramientas implementadas durante la gestión anterior y que hoy continúan algunas desarrollándose.
Entonces, para procurar el fortalecimiento de las capacidades institucionales en esta materia que nos convoca, se concibe a la integridad y a la ética pública como un eje transversal de la gestión, asegurando que el bien común esté por encima de los intereses particulares o sectoriales. Y en ese sentido se adopta este paradigma integral que desplaza el tratamiento de los problemas éticos desde el comportamiento individual de un funcionario, como la imagen del funcionario corrupto, hacia una mirada del entramado de poder que relaciona sectores públicos y privados para identificar así distintas situaciones conflictivas que erosionan la integridad en todas sus dimensiones. Entonces, este abordaje tiene por detrás una determinada concepción del Estado, no como un mero aparato administrativo, burocrático, sino como el resultado de relaciones sociales, de luchas y de acciones pasadas y presentes. Entonces, bajo esta perspectiva de integridad y transparencia, el primer punto que quisiera destacar es la promoción del compromiso de cada agente público en mantener un comportamiento ético, ¿no? Esto implica adherirse a los principios, a los valores establecidos tanto para la función pública en general como para cada organismo en particular, ¿no? Y para lograr esto es necesario contar con agentes que estén capacitados, que sean idóneos, que desempeñen las tareas de manera eficaz y eficiente. Y no se trata solo de cumplir con las normas restrictivas como las incompatibilidades o las prohibiciones que están en nuestra ley de ética pública, sino también de fomentar una predisposición hacia el comportamiento íntegro, responsable, comprometido, que esté en sintonía con los principios éticos. Además, desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional se promovía una noción de integridad ampliada, ¿no? Que además de lo mencionado, incluya el respeto a los derechos humanos en un sentido abarcativo, a la diversidad de géneros, al cuidado del ambiente, al respeto de los derechos de las personas con discapacidad, a un ambiente laboral de respeto. Y por otro lado, abordar la ética pública desde estas propuestas nos obliga un poco a dejar de enfocarnos solo en la responsabilidad del funcionario público para replantear la noción de integridad y analizar los riesgos que se presentan en una dimensión más colectiva, es decir, considerando cómo se relaciona el sector público y el privado. Y en ese sentido, retomando también parte de la agenda internacional, nos enfocamos en uno de los problemas más destacados en esta intersección entre lo público y lo privado, que son los conflictos de intereses, que en definitiva son situaciones objetivas donde los intereses personales de un funcionario se contraponen con el interés público que debe proteger desde su posición. Entonces, los conflictos de intereses, como decíamos, son unas circunstancias que pueden ser puntuales, identificables en tiempo, en espacio, un sujeto, ya cuando un funcionario contrata una empresa específica con la que tiene vínculos, ¿no? Pero el desafío de abordar los conflictos de intereses como un problema estructural radica en la necesidad de considerarlos como parte de un entramado de poder más complejo. Por lo tanto, su explicación no se reduce solo a un hecho o a una persona. Entonces así se comienzan a identificar nuevos riesgos y dificultades en la implementación de las políticas públicas. Entonces, resguardar la autonomía del Estado en la toma de decisiones es una condición imprescindible para garantizar que la intervención estatal persiga el bienestar general y sea acorde con los principios y valores de la integridad y la ética pública. De lo contrario, ¿qué pasa? Cuando la autonomía es vulnerada por un grupo de poder
y es este grupo de poder y no el Estado quien decide, nos encontramos ante el fenómeno conocido como captura de la decisión pública. Entonces, el abordaje ampliado que presentamos pone el foco en una problemática que tiene un mayor alcance y profundidad que la corrupción, incluso que los conflictos de intereses, sin por eso desestimar a ninguno de estos, ¿no? Y el problema que en definitiva terminan afrontando los estados y las democracias afectan a su legitimidad y funcionamiento. Ahora vamos a ver que los conflictos de intereses pueden ser también parte de los procesos de captura de la decisión pública, porque se trata de una relación indiscutible pero difusa entre conflictos de intereses y captura. Porque la captura de la decisión pública no responde a una lógica individual, sino colectiva. Incumbe a acciones y estrategias de sectores económicos para ejercer su poder en beneficio de sus intereses, provocando una pérdida de la autonomía del Estado en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. Entonces son las élites que se hacen con el poder público de manera directa o indirecta, ya vamos a ver, y lo usan para dirigir el Estado en beneficio de sus intereses. Además de esta definición del concepto de captura, también existe una tipología que se usa habitualmente en el campo académico que distingue entre captura regulatoria y captura cultural. En cuanto a la captura regulatoria, hay un autor que se llama Ben Schneider que sostiene que este es un fenómeno que se da cuando un grupo de actores empresariales controlan o tienen poder de veto sobre partes del gobierno, como por ejemplo agencias regulatorias, de ahí el nombre, ¿no? Y la captura cultural es una forma un poco más difícil de identificar, que sucede cuando las empresas se terminan beneficiando de la acción de las agencias públicas porque los funcionarios comparten las creencias y las visiones del sector empresario y también un diagnóstico sobre cuáles son los problemas y cómo resolverlos. Entonces es una captura más difusa, más compleja de identificar y está relacionada con los espacios de socialización y la formación de los sujetos, como los establecimientos donde estudiaron, sus trayectorias laborales, sus círculos sociales. Acá nos vamos a detener un momento porque vamos a ver los conceptos que constituyen el núcleo de esta tensión. Como punto de partida, tenemos que tener en cuenta que los procesos de captura de la decisión pública son protagonizados por sujetos colectivos, que son minoritarios en su cantidad, pero que cuentan con una importante cuota de poder dentro de una estructura social. Y de acuerdo con la literatura académica internacional y nacional también, el actor más frecuente en los procesos de captura es una élite económica que comprende a quienes ocupan altas posiciones en grandes empresas y corporaciones empresariales, las asociaciones gremiales del empresariado. Y el poder que ejerce la élite económica proviene de la propiedad del capital y se puede distinguir analíticamente entre el poder estructural y el poder instrumental. ¿Qué queremos decir con poder estructural? Bueno, la capacidad para influir en las políticas del Estado mediante el control del financiamiento de la inversión en la economía, ¿no? El control que permite manejar la fluctuación de ingreso y egreso de capitales, los precios, eh, y también utilizar mecanismos de influencia en el mercado. Entonces, el poder estructural de la élite económica radica en justamente ser propietarios del capital, ¿no? Un factor que es imprescindible para la producción y el desarrollo económico en una economía capitalista. Entonces, ser propietarios del capital les otorga la facultad de decidir cómo utilizarlo, si invertirlo, o retenerlo, ahorrarlo. Entonces, ese poder se manifiesta en situaciones donde las empresas reaccionan ante determinadas
decisiones que adopta el gobierno que les resultan perjudiciales y entonces en respuesta llevan adelante acciones con efectos políticos y económicos significativos, ¿no? Y en la práctica, entonces ejercen una capacidad de veto sobre las políticas de control o de regulación estatal que son contrarias a sus intereses. Y se puede dar este poder de veto de distintas maneras, mediante la movilización del capital, o en el caso de las corridas bancarias o cambiarias, la fuga de capitales, o a través de la retención, o sea, de dejar de liquidar divisas o dejar de invertir o de producir. Y también se puede dar sin una acción directa, sino puede funcionar como un poder de disuasión. Y en cuanto al poder instrumental, es la capacidad de influir en los procesos formales o informales en la formulación de las políticas públicas mediante distintos mecanismos. Estos mecanismos pueden ser em, la corrupción, ¿no? O el financiamiento de partidos políticos, o como dice acá, la puerta giratoria y el lobby. En cuanto a la puerta giratoria y el lobby, operan en el límite de la legalidad, porque no se puede afirmar que sean ilegales como el soborno, por ejemplo. ¿A qué nos referimos con puerta giratoria? Bueno, es el traspaso de las personas desde altos cargos en el sector privado al sector público y viceversa. O sea, puerta de entrada se dice puerta de salida. Y esto se da en distintos momentos de sus trayectorias laborales. Y el lobby, bueno, claramente son las representaciones de intereses particulares ante las autoridades que pueden incidir en las políticas públicas y trae como consecuencia un acceso diferencial al Estado y una distribución desigual de poder y recursos. Y en conjunto estos mecanismos que operan las élites económicas y que utilizan su poder para imponer sus intereses ante la mayoría de la sociedad con el objetivo de beneficiarse. Eh, bueno, esto, si tienen éxito en estos reclamos, potencian un círculo vicioso entre desigualdad, captura y democracia. En conclusión, eh, esto deja en evidencia que para enfrentar la captura se requieren acciones preventivas, simultáneas, articuladas, que aborden fenómenos de diversa clase, ¿no? Eh, y bueno, entonces acá tenemos algunas propuestas que son, por ejemplo, que cada organismo diseñe herramientas específicas ante los riesgos singulares que afrontan, como el control de la información interna o el monitoreo de la circulación público-privada. Desde la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia, nosotros sugerimos la implementación de análisis de gestión de riesgos y especialmente en áreas sensibles, por ejemplo, las que manejan presupuesto, como compras y contrataciones, ¿no? Y a nivel general del Estado o provincial, también es importante ampliar la participación social para contrarrestar el lobby, ¿no? También brindar un mayor nivel de transparencia en los actos públicos, como por ejemplo con un registro de reuniones. Y un punto más es la necesidad de sancionar normativa específica para ciertos organismos de acuerdo a sus funciones eh, y fortalecer a los organismos de control, ¿no? La autonomía que tienen los organismos de control. Ahora sí, los principales avances que se produjeron dentro de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. La Dirección Nacional de Integridad y Transparencia proporcionó a los organismos que lo solicitaban, que lo necesitaban, determinadas herramientas para fortalecer la integridad a nivel institucional. Quería destacar estas cuatro, ¿no? Las primeras son herramientas de diagnóstico.
La encuesta de percepción de clima de integridad lo que hacía era permitir conocer las percepciones de los agentes de un organismo público acerca de la realidad institucional en esta materia, ¿no? Y el objetivo era conocer las percepciones, las opiniones de quienes integran la organización ¿sobre qué? Sobre los principios, los valores, las políticas y los comportamientos referidos a la ética pública, a la integridad, a la transparencia. Y los resultados lo que permitían era contar con datos precisos y formular las políticas que sean adecuadas para alcanzar mejores estándares en el ámbito laboral. La otra herramienta de diagnóstico es el mapa de riesgos en materia de integridad, ¿no? Que consiste en la identificación y el mapeo de diferentes riesgos y daños potenciales en materia de integridad que puede enfrentar un organismo en el desarrollo de sus políticas y de su gestión diaria, ¿no? Eh, entonces el mapa lo que hace es permitir conocer la realidad del organismo y elaborar un plan de mitigación de los riesgos detectados eh, mediante acciones focalizadas en esos riesgos que están ubicados por encima de un nivel definido previamente como tolerable, ¿no? Con respecto a los mecanismos de identificación de riesgos de captura, ahí nos referimos a una iniciativa para analizar, evaluar y prevenir la exposición a potenciales conflictos de intereses a través, bueno, de estos mecanismos que decíamos de puerta giratoria y de lobby, ¿no? ¿Con qué metodología? Bueno, con la reconstrucción, buscando, relevando y reconstruir las trayectorias laborales y profesionales de los funcionarios públicos. Y por último, bueno, un plan de capacitación, pero una capacitación, una amplia gama de cursos que busque incidir en la cultura organizacional para impregnar los valores de la ética pública, la integridad y la transparencia como aspectos fundantes en la gestión pública, ¿no? Porque una política integral en esta materia no se puede apoyar exclusivamente en medidas regulatorias proscriptivas o punitivas, sino que hay que tener una mirada compleja, integral, relacional, a través de estas estrategias que contemplen la promoción de las políticas preventivas y la construcción de cultura organizacional. Entonces, con estas propuestas ya estaríamos en condiciones de diseñar un plan o un programa de integridad para cada organismo o dependencia que lo requiera. Y ahora sí les quería compartir los hitos de gestión interinstitucionales y destaco acá 4, porque articuladamente más de un organismo de la Administración Pública Nacional participó en la elaboración de estas herramientas que en la actualidad siguen vigentes. Entonces son la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, la Encuesta Nacional de Integridad, la Estrategia Nacional de Integridad, que la llamamos ENI, ya les voy a comentar, y el MAPAP, que por sus siglas es el Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública. Y ahora les comento brevemente. La Mesa Nacional de Integridad y Transparencia fue creada en el 2021 y se conforma con los titulares y representantes alternos de la Oficina Anticorrupción, de la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, de la Agencia de Acceso a la Información Pública y de la Secretaría de Gestión de la entonces, porque ahora cambió, ¿no? Pero es era la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Y tenía reuniones bimestrales y ahí se coordinaban las estrategias de asistencia, de seguimiento y evaluación de las políticas públicas en integridad y transparencia en todo el sector público nacional mediante este trabajo conjunto en un ámbito de articulación institucional. Pero para esto
fue fundamental haber contado con la colaboración y el compromiso de las agentes, de las y los agentes responsables en cada organismo de promover la transversalización de la integridad y la transparencia, porque estas personas que estaban a cargo de las auditorías internas eran las que respondían a la SIGEN. Los enlaces de integridad respondían a la Oficina Anticorrupción. Los responsables de acceso a la información pública, la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Red de Fortalecimiento de la Gestión Pública, la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Entonces fueron quienes propiciaron la ejecución de estas políticas. Entonces el trabajo coordinado entre los organismos integrantes de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, cada uno cumpliendo con su rol, esto permitió intercambiar datos, intercambiar información relevante, diseñar metodologías compatibles y construir una sinergia entre los organismos competentes en la materia, haciendo un poco más eficiente la gestión estatal, ¿no? Y la encuesta que surgió de las reuniones de la mesa, era una iniciativa de la mesa, el objetivo era relevar el grado de desarrollo y de implementación de las políticas de integridad y transparencia en los organismos y empresas públicas. Entonces, esta tarea fue coordinada por la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, a través de las 146 unidades de auditoría interna que tenían ministerios y organismos descentralizados y en 45 empresas con participación estatal. Entonces, el cuestionario que se aplicó en su momento, indagaba en que en el diseño institucional, el grado de desarrollo e implementación de las políticas de integridad, se indagaba acerca de información pública, de gobierno abierto, y también se hacían preguntas sobre compras y contrataciones en los organismos participantes. Y con esta información obtenida se constituyó una línea de base que fue fundamental para avanzar en la formación de las capacidades y en fortalecer a los organismos en su vinculación con actores no estatales. Y la ENI, la Estrategia Nacional de Integridad. Y esta es una política que es una iniciativa contenida también en la mesa, que fue articulada de manera interinstitucional para abordar la planificación estratégica de políticas de integridad y transparencia. Porque lo que hace es jerarquizar un enfoque preventivo, busca transversalizar la ética pública como un eje constitutivo de la gestión y a su vez respeta las particularidades y realidades de cada organismo, porque son estos organismos los que establecen sus iniciativas y las acciones de manera voluntaria e innovadora. Esta política de planificación eh, para todo el sector público configura un verdadero sistema nacional de integridad en el que las políticas y las prácticas concretas tienen en cuenta el contexto en donde se aplican. Acá les muestro el sitio web de la ENI, que no solo los organismos lo cargaban y lo iban actualizando y lo consultaban, sino también que son datos que la misma ciudadanía puede conocer, puede ver las iniciativas que se presentaron y el estado de avance de su implementación, y de esta manera se está colaborando con la cultura de transparencia en el sector público. Y por último, el MAPAP, que es el sistema de monitoreo de las actividades privadas y públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública. Básicamente es un sistema de declaraciones juradas que fue diseñado por la Oficina Anticorrupción en articulación con la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete. Y lo que hace es, bueno, estas declaraciones juradas las tienen que presentar las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, donde tienen que declarar las actividades públicas y privadas hasta 3 años antes y 1 año después del ejercicio de la función pública.
Bueno, esto lo que permite es un poco prevenir lo que comentábamos sobre puerta giratoria, y es una herramienta de transparencia que brinda información a la sociedad sobre las trayectorias profesionales de los funcionarios, permitiendo, bueno, el control ciudadano, ¿no? Y por último, bueno, los desafíos. Em, Enfrentar, bueno, la vulnerabilidad del régimen político ante la captura de la decisión pública involucra muchos desafíos, ¿no? Pero primero es importante actualizar la legislación vigente. En Argentina está muy dispersa y además actualizar en la prevención de conflictos de intereses para asegurar la imparcialidad, la independencia en la función pública, ¿no? Abordar también lo que comentamos sobre la puerta giratoria, implementando algo muy sencillo de implementar sería un periodo de enfriamiento para evitar esa indebida influencia del sector privado en las decisiones estatales. En algún momento la ley de ética pública tenía un periodo de enfriamiento de un año anterior y posterior, pero en un momento en el 2001 se quitó. Em, Y por último, se debe ampliar la participación, no, la jerarquización, ¿no?, de la carrera pública y fortalecer la cultura institucional para fomentar la importancia de lo público y el compromiso con el interés general. Y por último, ampliar la participación social, promoviendo mecanismos que involucren activamente a la ciudadanía en la definición y el desarrollo de políticas públicas para equilibrar un poco el poder y democratizando el sistema político. Y por último, acá les dejo la bibliografía consultada, que está ordenada cronológicamente. Hay un documento de la OCDE sobre captura, hay dos documentos de Oxfam sobre, bueno, democracias capturadas y el efecto de la desigualdad. Hay un libro que se llama Elites y captura del Estado. Una de las compiladoras fue Beatriz Anchorena, que fue subsecretaria de Fortalecimiento Institucional. Ana Castellani también tiene bastantes trabajos desarrollados. Ana Castellani fue la secretaria de Gestión y Empleo Público. Ella estudió sobre lobbies, puertas giratorias y los riesgos de la captura. Y también en la subsecretaría se desarrollaron algunos documentos, como un nuevo enfoque sobre integridad y transparencia, y también tenemos capacitaciones como el coloquio de las capacidades estatales para la prevención de la captura de la decisión pública. Así que, bueno, acá llegué al fin. Muchas gracias y cualquier pregunta a disposición. Muchísimas gracias, estimada Julia. Ha sido una presentación muy súper interesante en realidad. La primera sensación que me da es, claro, reconociendo la particularidad, ¿no?, de cada país, ¿no?, de cada cultura pública. Sin embargo, es interesantísimo también cómo compartimos, ¿no?, muchos factores problemáticos en este tema de la integridad pública, pero también ciertas formas de responder ante ellos, que también son muy comunes, ¿no? Y esa sensación me parece muy interesante porque puede potenciar a través de las buenas prácticas, ¿no?, de cada país, de cada experto o experta de cada país, lo que se puede hacer y lo que se puede replicar en otros países también, ¿no? Así que en primer lugar esa es la sensación que me genera. Y bueno, antes de que quizás yo o Juan Carlos también que hagamos alguna pregunta o comentario, eso, me gustaría escuchar algunas preguntas o comentarios muy breves y concretos de los participantes que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, Joseph ha levantado la mano, ahorita le doy la palabra. Solamente les pido que seamos concretos y breves para poder tratar de circular la palabra con la mayoría de quienes quieran participar. ¿Sí? Adelante, Joseph. Estás con tu micro apagado. Ahí va. Ahora sí, ¿no?
Sí, buenas noches. En una de las presentaciones de las diapositivas habla sobre los conflictos de intereses y la captura de la visión pública, ¿no? Que veo que va orientada a el Estado y el poder económico, las elites, ¿no? Pero no sé si podría hacer alguna opinión, alguna reflexión respecto a la captura del propio Estado, de un gobierno que se captura solo de alguna manera, ¿no? No necesita ayuda del privado, ¿no? Implementando o poniendo en lugares claves funcionarios que no son los adecuados, ¿no? Por intereses del propio gobierno, que me imagino que se repiten en diferentes países de la región, ¿no? No sé si alguna reflexión al respecto o comentarios. Por favor, Julia, adelante. Me parece una interesantísima pregunta y luego le doy la palabra a Alejandro. Sí, muy interesante, gracias. Lo que pasa es que cuando hablamos de captura estamos pensando en algún grupo minoritario y poderoso que puede influenciar al Estado para torcer la decisión a su favor. Entonces, eh, me cuesta ver esa captura del propio Estado. Quizás es un ejercicio eh, incorrecto de la función pública, no se está desempeñando de forma idónea, eh, pero, pero no sé si ahí me sirve el concepto de captura para entender ese comportamiento. Sí, es interesante, y se me permiten complementar antes de darle la palabra a Alejandro, quien nos acompaña también un gran colega y un gran amigo de Servir, ¿no? El ente rector de los recursos humanos del Estado peruano. Eh, yo interpreto la pregunta de Joseph en el sentido de que se podría como que hacer un paralelismo, ¿no? Entre el concepto de captura del Estado o captura de la decisión pública, tal como tú lo has desarrollado, Julia, en donde un grupo de interés económico, digamos, pequeño, poderoso, ¿no? Captura precisamente la decisión pública a su favor, ¿no? Para sus propios intereses económicos, financieros o de poder también, ¿no? Entonces Joseph lo que hace es hacer un paralelismo entre ese concepto de captura del Estado o de la decisión pública y lo lleva más bien al ámbito en donde un gobierno o un determinado gobierno podría como que autocapturarse, ¿no? Es decir, colocar a funcionarios con intereses particulares muy específicos o intereses de grupo de carácter políticos, ¿no? Y entonces toman, ¿no? Capturan precisamente la decisión pública hacia su favor, ¿no? Hacia el favor de este pequeño grupo de interés político que también se puede cruzar con intereses económicos o intereses de cualquier otra índole, ¿no? Este, entonces, ese es el paralelismo que creo que ha hecho Joseph, ¿no? Entre este concepto que es, ¿no? De una tradición académica muy específica, ¿no? La captura del Estado, la captura de la decisión pública, hacia esta idea de cómo hay gobiernos que se autocapturan poniendo gente para que defienda intereses políticos específicos o también algunas veces intereses económicos, ¿no? Yo creo que va por ahí y bueno, de por medio lo que se deja de lado es el interés público precisamente, ¿no? El bien común, como tú lo decías, Julia, ¿no? La defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, que debería ser siempre el motivo principal de quienes gobiernan, ¿no? De quienes están en la administración pública. En fin, muchas gracias, Joseph. Está muy, muy interesante. Me ha gustado mucho tu pregunta, tu intervención y me ha dado mucho que pensar también. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega y amigo Alejandro Ponce de Servir. Por favor, maestro, adelante. Muchas gracias. Un gusto muy grande, Julia, de haberte escuchado y conocido. Quería preguntarte acerca del sistema de monitoreo de actividades privadas y públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública, digamos, este control de la puerta giratoria, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos algo, digamos, distinto, se llama la declaración jurada de intereses, donde también incluyen elementos de puerta giratoria, pero incluyen algunos elementos más adicionales como las redes familiares o vinculaciones con algunas organizaciones a las que uno pertenece, no necesariamente
laborales, ahí donde nosotros tenemos puestas nuestras acciones, por ejemplo, en determinada empresa. El problema en la declaración jurada de intereses en el Perú es que no facilita su uso, porque está diseñada de tal manera que se puede consultar como un PDF solamente para lectura, pero no incluye, por ejemplo, ni siquiera la fecha de presentación, de manera que no sabemos qué tan actualizada realmente está la información y se nos hace difícil el control ciudadano sobre la información que se brinda en ese documento en particular. ¿Cómo trabajaron ustedes este instrumento, ¿no? Este MAPAP, para facilitar el uso por parte de aquellas personas que operaban sistemas similares de integridad animal? Gracias. Adelante, por favor, Julia. Sí, gracias Alejandro. Sí, muy bien, muy buena pregunta. En Argentina también tenemos las declaraciones juradas patrimoniales y están accesibles al público, a cualquier ciudadano que quiera consultarlas, en PDF también, pero sí dice de cuándo, cuál es la fecha de presentación. em, y bueno, y es toda una cuestión patrimonial. El MAPAP está pensado solamente para las autoridades superiores, o sea, desde secretarios para arriba. En cambio, la patrimonial es para desde directores, eh, ya es obligatoria, directores nacionales, o depende del gobierno, si quiere hacerlo obligatorio para distintas autoridades, también lo puede hacer. Em, y el mapa, bueno, fue limitado, no solamente de secretarios para arriba y solamente de las actividades. Ya ahí no pregunta acerca del patrimonio porque está en la otra declaración jurada. Em, y la forma de publicación son datos abiertos. Se puede bajar un Excel con esa información de las actividades. O sea, sobre todo esas autoridades se conoce, son muy públicos. O sea, uno googleando ya conoce rápidamente las actividades anteriores. Lo que sí tiene que informar a dónde se va durante un año luego de dejar el cargo. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante pregunta también, como siempre. No sé si hubiese alguna otra pregunta o comentario que quisieran hacer sobre la exposición de Julia. Yo, mientras que quizás alguno más se anime antes de ya ir cerrando esta primera conferencia del Instituto Latinoamericano de Integridad y Buen Gobierno, yo quería consultarte, Julia, sobre el Sistema Nacional de Integridad, que se enmarca en la Estrategia Nacional de Integridad. Me llamó mucho la atención, ¿no? Me generó mucha curiosidad a propósito del contexto en el que nos encontramos ahora como país. Precisamente nuestro contexto actual es que tenemos una política nacional de integridad que es, digamos, dirigida, ¿no? Cuyo ente rector es una secretaría técnica dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Digamos, el ejecutivo del gobierno peruano, ¿no? Y, y entonces, claro, la Secretaría de Integridad, que ejerce la rectoría sobre la política nacional, tiene una dependencia directa sobre la presidencia del Consejo de Ministros, sobre el primer ministro, ¿no? Del Estado, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en una discusión y hay un proyecto de ley, digamos, que se está presentando al Parlamento peruano para crear este Sistema Nacional de Integridad y Transparencia, ¿no? Que vincule la Secretaría de Integridad y la Política de Integridad con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Estamos en ese proceso todavía de discusión, de presentación de esta norma, de esta ley, ¿no? Para generar, para crear este sistema. No sé si nos puedes contar un poquito cómo es que funciona este Sistema Nacional de Integridad en Argentina, si es que, digamos, ya está, ¿no? Está operando, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito más de ello, sería genial. La Estrategia Nacional de Integridad, que es nuestra ENI, surgió Mm. como una iniciativa desde la Oficina Anticorrupción y la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Es un trabajo conjunto donde se plantearon ciertos ejes, eh, por eso es estratégico, ¿no? Son las estrategias que desde el Estado se quieren implementar. Y después, cada organismo, porque encima es voluntario, no es que están obligados, sino que, bueno, salió un decreto en el último, en los últimos días del gobierno anterior. em, Dice que insta a los organismos a presentar iniciativas. Entonces, cada organismo puede presentar iniciativas enmarcados en esos ejes estratégicos, y esas iniciativas tienen que tener actividades con sus indicadores para ser medible, porque luego hay que indicar si las acciones que van a desarrollar dentro de esas actividades puedan luego hacerse un seguimiento sobre esas acciones, ¿no? Tienen que poder demostrar un grado de avance, si la acción está iniciada, no iniciada, en proceso, es continua, para que se den una idea, son actividades eh, o, o de, o de capacitación, o el armado de un código de ética, o de un canal de consultas y denuncias, o, bueno, entonces hay que pensar los indicadores y luego hacer un seguimiento sobre eso. Por eso eh, tiene que ir hacia los indicadores. Así que, y lo importante es que la ENI pudo mostrarse en un sistema de información que se llama el mapa de la acción estatal. Entonces se armó un módulo específico para la ENI donde se pueda ver cada una de estas iniciativas con sus actividades y sus indicadores y el grado de avance. Eso fue lo que se logró hacer. Si ahora continúan con qué profundidad, bueno, ahora no sé qué tanto, pero bueno, está, si lo googleas, existe todavía. Perfecto, perfecto. Y mira tú cómo son las coincidencias de este último comentario que has hecho respecto de la continuidad de las políticas, ¿no? O de las gestiones que uno desempeña cuando está ocupando un cargo de liderazgo en temas tan sensibles como la integridad. Precisamente ha levantado la mano la doctora Sara Farfán, que ha sido secretaria de Integridad Pública de nuestro país, ¿no? Como que la máxima autoridad en integridad pública en el país, ¿no? Ha sido la doctora Sara y además acaba de ser también hasta hace poco directora de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ahora nos acompaña también en este evento y levanta la mano para hacernos un comentario o una pregunta. Doctora, por favor, adelante. Gracias, Carlos Mario. Julián, gusto conocerte. Muchas gracias por la oportunidad de preguntar. Y tengo algo de curiosidad porque esto tal vez pueda sumar también para nosotros. Julián nos compartía la experiencia de Argentina respecto a la encuesta. Yo lo que quería saber un poco es la frecuencia de la encuesta, porque nosotros aquí en Perú tenemos una herramienta que es el índice de capacidad preventiva, ¿no? Que es una herramienta que aplicamos a todas las entidades públicas y a empresas públicas también. La aplicamos todos los años, ¿no? Y que se aplican por etapas para medir la capacidad que tienen las entidades públicas para prevenir la corrupción. Tú nos compartías que en Argentina lo que se hace a través de estas encuestas es una batería de preguntas y que estas preguntas lo que también buscan es, en todo caso, a partir de una serie de preguntas que van, entendí que orientadas a también preguntas sobre
corrupción, buen gobierno, control, ¿no? Y creo que además de otros ítems, también tener una línea base sobre capacidad de prevención. Entonces, yo no sé hasta dónde hay una similitud con esta herramienta que tenemos nosotros, que es el índice de capacidad preventiva, pero es una herramienta que aplicamos todos los años, que tratamos de hacerla sostenible, ¿no? Pero esta encuesta, siendo una encuesta, no sé si hasta dónde se convierte en algo que es continua, sostenible, o es una pregunta repetitiva o las preguntas son renovables, varían. Esta encuesta al siguiente año se renueva, ¿cómo suele ser? ¿No? Porque lo que nosotros tenemos es un índice que está diseñado, ¿no? Por etapas, como te compartía. Cada etapa se formulan preguntas específicas orientadas a que con un nivel de madurez en la siguiente etapa se espera que las entidades públicas no avancen en el nivel de capacidad para prevenir la corrupción. En la siguiente etapa, las entidades públicas este año o en el año 2024 ya han alcanzado el tercer nivel de madurez y así se espera, ¿no? Que año a año lleguen a un quinto nivel en el que hayan alcanzado ya alguna capacidad para demostrar que su capacidad para prevenir la corrupción ya tiene una capacidad robusta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo no sé si la encuesta es una encuesta que le puede permitir a las entidades públicas en Argentina, ¿no? Ir de alguna manera demostrando que su capacidad para prevenir la corrupción se va sosteniendo, pero que además se va madurando en el tiempo y va generando impacto. Un gusto, Sara, muy interesante. Y una pregunta, ¿quiénes son las personas que responden para elaborar el índice de la capacidad preventiva? Súper interesante ese índice. Lo que pasa es que bueno, todas las entidades públicas, eh, sobre todo dependiendo del nivel en el que están, si es un ministerio, tiene una oficina de integridad o una unidad funcional de integridad, y estas a su vez están a cargo de un oficial de integridad, ¿no? Se espera que estas personas, estos funcionarios sean los responsables en estas entidades, ¿no? Responsables de implementar el modelo de integridad bajo el liderazgo del titular de la entidad, ¿no? Bajo ese liderazgo. Y esa responsabilidad, ¿no? Los lleva a que durante todo el año implementen el plan de integridad. En ese plan que durante todo el año se debe trabajar, los lleva a implementar el modelo. Como te digo, es un modelo que se implementa por etapas, ¿no? Cada etapa, de acuerdo a lo que la entidad ha logrado trabajar, exige, ¿no? Por ejemplo, la primera etapa, hasta donde recuerdo, y creo que este año se ha vuelto a aprobar una nueva guía de evaluación. La primera etapa creo que exige 26 a 32, no recuerdo exactamente en este momento, 30 criterios, y a partir de esos criterios de evaluación, la entidad pública debe de alguna manera acreditar su nivel de preparación, y al final en el proceso de evaluación es acreditar las actividades y las acciones que ha podido implementar. La Secretaría de Integridad Pública, a partir de este proceso de evaluación y reporte, ¿no? Hace el proceso de evaluación y luego emite los resultados para acreditar si es que la entidad ha logrado superar, ¿no? Si es que ha logrado superar el nivel de implementación. Eso está a cargo del oficial de integridad en cada entidad pública, ¿no? Entonces, las entidades públicas hasta el año 2024 ya han superado más de 400 entidades públicas, han logrado acreditar oficiales de integridad, ¿no? A través ya sean de oficinas de integridad o unidades funcionales a nivel de ministerios o gobiernos regionales, ¿no? Y gobiernos locales. Ya se han incrementado el número de
de entidades públicas que ya implementan el modelo de integridad y en los últimos 3 años, porque el modelo de integridad se implementa desde el 2021, ¿no? El número ha ido incrementándose. El modelo de integridad se empezó a implementar solo a nivel de ministerios en el 2021 y luego poco a poco se han ido incrementando, ¿no? Como te digo, al 2024 ya superan las 400 entidades públicas y empresas públicas y se espera que poco a poco vayan pues incrementándose, como te comentaba. Empezaron solo con la etapa 1, el año pasado ya han superado a la etapa 3 y se espera que el próximo año pues sigan superando la etapa 3, ¿no? La implementación del modelo se dividió en 5 etapas, ¿no? Entonces espera que en la etapa 5 ya se mida el impacto, ¿no? de la implementación del modelo. Bien, súper interesante. No, yo cuando comentaba sobre la encuesta nacional de integridad, esa fue realizada por la CIGEN y ahí respondían solamente los auditores internos acerca de, o sea, toda esa serie de preguntas que se hacían a nivel institucional, de respondían los auditores internos. Em, y se hizo una sola vez. Era muy larga y nada, fue como esa línea de base para empezar a trabajar estos temas. Y se planificó una segunda encuesta casi terminando 2023, pero no se llegó a implementar. Se había reducido la cantidad de preguntas. Lo que es importante para este tipo de encuestas es mantener cierta comparabilidad, ¿no? A través de eh, de los instrumentos de medición. Así que me pareció muy interesante lo que estaban haciendo. Y la otra encuesta que mencioné se refería a una encuesta de percepción de clima de integridad, que es un instrumento que ofrecíamos a los organismos cuando querían empezar a implementar algunas acciones de integridad y transparencia y querían medir las opiniones de los mismos agentes públicos y ahí sí respondían todos los agentes de los organismos. Entonces eso se hizo con algunos organismos, no con todos. Perfecto. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Sara, doctora Sara, por su pregunta y también por refrescarnos un poquito sobre este instrumento que es muy importante en la Política Nacional de Integridad, que es el modelo de integridad público, que es, como bien ha dicho la doctora Sara, ¿no? Es un instrumento de gestión interna para cada entidad pública y que representa como una política focalizada, ¿no? Dentro de las entidades para fortalecer su capacidad de prevención ante actos de corrupción. Tiene 9 componentes y cada uno de estos componentes tiene como una suerte de batería de acciones específicas, ¿no? Desde el compromiso de la alta dirección, la gestión de los riesgos de integridad, las políticas de integridad, la transparencia, el acceso a la información pública, el control interno y también el control externo, ¿no? La auditoría, la capacitación y la comunicación, tanto interna como externa de los temas y de las políticas de integridad, el monitoreo y la supervisión y finalmente la creación de oficinas de integridad o de responsables que asuman la función de integridad. Ese es el modelo, ¿no? En estos 9 componentes y cada una de estas acciones, cada uno de estos componentes tiene un conjunto de acciones que permite robustecer a las instituciones, ¿no? Y cada año se evalúa, lo evalúa la Secretaría, cuánto se está avanzando en su implementación, cuánto se está arraigando, ¿no? Cuánto se está profundizando. Y este año ha sido un año, bueno, el año pasado muy importante porque se ha logrado avanzar a un nivel mucho mayor de entidades que han podido ya sumarse a la implementación, ¿no? Si bien es cierto, 400 entidades son bastantes, ¿no? Todavía el desafío que tenemos en nuestro país es bastante grande porque somos
más de 1.800 entidades, en realidad solamente municipalidades, es decir, gobiernos locales son 1.800, ¿no? Entonces, es un desafío todavía que tenemos como país, pero vamos avanzando y eso es importante. Bueno, estimada Julia, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy, por tan interesante conferencia. Estamos muy contentos. De hecho, si tú ves el chat, muchos participantes te están felicitando y han reconocido tu, tu aporte el día de hoy. Y ahora para concluir, y bueno, antes de darle la palabra de cierre a nuestro presidente del instituto, el señor Juan Carlos Cuadra, quisiera invitarles, mientras que el señor Juan Carlos Cuadra va dando las palabras de despedida, a que prendan sus cámaras los que pueden, las que pueden, para sacarnos una foto protocolar que irá directamente a las redes del Instituto Latinoamericano de Integridad, ¿no? Los que han podido llenar su asistencia, tenemos ahí sus datos de contacto que van a ser utilizados únicamente para enviarles difusión de estos eventos que esperamos van a ser bastante frecuentes. Conferencias como estas, vamos a programarlas y vamos a enviarles la programación para que ustedes puedan participar y también, por supuesto, puedan invitar a más colegas de sus instituciones. Bien, mientras que se terminan de acicalar y de prender las cámaras, Juan Carlos, por favor, adelante. Gracias, Romario. Julia, agradecerte, digamos, por esta magistral conferencia que nos has brindado de la experiencia en Argentina y también, vamos a agradecer también la presencia de Sara, ¿no? Un lujo para nosotros y este espacio el cual hemos estado, donde dos ex secretarias, directora de dos países, ¿no? Participan en nuestro foro, en el cual también están participando jefes de oficina de integridad, directores, la verdad. Es un lujo, creo yo, este espacio en el cual y venimos, estamos compartiendo, que gracias a todos los presentes. Y sí, creo que hay todo un esfuerzo que mantener y que continuar respecto a fortalecer la integridad, ¿no? En la región, ¿no? En los diferentes países de la región hay un denominador común, ¿no? Y hay un problema común en nuestros países que es la corrupción y todo lo que tenemos que hacer al respecto para enfrentarla, ¿no? Es algo que tenemos que tener presente. Hay, ¿no? Algunos aspectos relacionados justamente con el tema de capacitación y sensibilización hacia el funcionario público que tenemos que todavía enfatizar, ¿no? Con mayor fuerza para que se deje de pensar que estos temas, cuando hablamos de integridad o cuando hablamos justamente de estos índices, se deje de ver como que es un tema solamente de un checklist o de un papel y que logremos ver que son temas que tenemos que trabajarlos pues a conciencia y porque realmente nos va a servir como funcionario, servidor y sobre todo va a impactar en la sociedad, ¿no? Y el otro tema sumamente importante es que ¿cómo dejamos de hablar o segmentar la integridad solamente a un ámbito público cuando realmente el actuar de integridad es a todo, ¿no? Y si realmente nosotros nos ponemos a pensar y decimos, oye, hablando de Perú, de los 33 millones de habitantes que somos en el caso de Perú, funcionarios, servidores públicos, somos alrededor de 1,5 millones, 2 millones, es decir, que estamos hablando de un grueso de ciudadanos que están fuera del ámbito público y, y sobre el cual también tiene que generarse una cultura de integridad, de valores, ¿no? Sumamente importante. Y conversando con algunos colegas, Carlos Mario ponía el ejemplo, ¿no? Se acordarán ustedes del uso del cinturón de seguridad, ¿no? Años atrás uno manejaba sin cinturón de seguridad, mi abuelo, o sea, no usaba cinturón de seguridad, ¿no? Hasta que se generó todo un tema de, oye, de cultura de prevención por un lado y de sanción, es decir, usa tu cinturón de seguridad porque eso te va a salvar la vida a ti y a quienes te acompañan en el vehículo, ¿no? Y si no lo usas, tu sanción, ¿no? Y eso fue más allá de un ámbito en particular, sino fue transversal para todos, ¿no? Todo el ciudadano que iba a manejar un carro tenía que cumplir con ello. Entonces, acá el tema es, ¿cómo
poder abordar estos temas hablando de integridad. Es decir, cómo podemos generar una corriente transversal de integridad a todos, ¿no? Donde se tome justamente esa conciencia de que actuar con integridad, oye, es algo positivo. Yo tengo muchas más ventajas de actuar con integridad que no haciéndolo, ¿no? Entonces hay mucho por hacer y reitero, Julia, el agradecimiento ha sido sumamente enriquecedor, ha sido el inicio y el lanzamiento de nuestro instituto contigo, así que como lo dijo Carlos Mario, va a ser una fecha que lo vamos a tener anotado en nuestro calendario, una fecha sumamente importante, así que nuevamente muchas gracias, Julia, y gracias a todos quienes nos han acompañado. ¿Eh? Y nos vamos a la foto, Carlos Mario. Claro que sí. Este primer evento, que claro, en efecto, gracias a Julia, pero también gracias a todos y a todas ustedes que nos han acompañado. Casi 80 personas han estado conectadas el día de hoy y van a ser los primeros en recibir el primer certificado del instituto. Así que también, y por supuesto, en realidad, ustedes son los más importantes de esta historia. Muchas gracias, gracias a todos mis colegas que nos acompañan del Ministerio de Midagri, del Ministerio de Agricultura, de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Ministerio de Justicia, del Gobierno Regional de Cusco, de la Municipalidad de San Isidro, de PRONASEC, en fin, muchos colegas que se han conectado de distintas instituciones, de distintos lugares de nuestro país. Gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente, no más de un mes, con una siguiente conferencia para compartir buenas prácticas en integridad a nivel de nuestra región. Ahora sí, la foto a la voz de tres. Una, dos, prendan su cámara, pónganse bien, ahí está, perfecto. Una, dos y tres. Perfecto, una más por si acaso. Vamos a la siguiente página, por si acaso. Ahí está, una, dos y tres. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, colegas. Les mandamos un gran abrazo. Cuídense mucho y nos volveremos a reencontrar próximamente. Gracias Adiós, a cuídense. todos. Gracias, Julia. Chao. Gracias a todos. Gracias. Chao, muchas gracias.